Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar de estadística. Bien, estadística pues es una rama de las matemáticas. Vayamos a conocer más sobre estadística. ¿Qué es la estadística? Pues la estadística es una rama de las matemáticas que nos ayuda a recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos. Datos numéricos relativos a un conjunto de observaciones. Y esto nos permite obtener conclusiones válidas que formarán parte del proceso de toma de decisiones. Bien, la estadística debemos recordar que se divide o clasifica en dos áreas, la descriptiva y la inferencial. La primera tiene como objeto guiar la recolección, la presentación y la descripción de datos numéricos. Por su parte, la inferencial se ocupa de datos numéricos para tomar decisiones, con base en el análisis y la interpretación de esos datos numéricos obtenidos mediante métodos descriptivos. Vayamos ahora a los conceptos básicos de estadística. Tenemos el primer concepto, el cual nos habla de la población. La población es el conjunto de todos los elementos de un grupo a estudiar y la muestra son los subconjuntos de una población. Así como el individuo es el elemento que aportará la información y la variable son las características de los individuos. Recordar que la variable puede ser tanto discreta como continua. Las discretas son las que están limitadas generalmente a números enteros. Por ejemplo, el número de estudiantes, cuántos automóviles se vendieron en un año, la cantidad de huevos que ponen las gallinas, son variables discretas. Y las variables continuas es la que puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Los valores que puede adquirir una variable continua suelen ser producto de una medición. Por ejemplo, la cantidad de leche que produce una vaca es un dato continuo, porque no está restringida a números enteros, o sea, a cantidades discretas. Vamos a representar estos conceptos de forma más sencilla. Tenemos nuestra población. La población dijimos que es el conjunto de todos los elementos de un grupo que se estudia. Luego de este conjunto de elementos vamos a obtener una muestra y la muestra es el subconjunto de dicha población. Después vamos a identificar a un solo individuo que nos aportará información y luego observar qué variables tiene. En este caso, unas variables pueden ser estatura, color de ojos, sexo, edad, etcétera. Bien, vayamos ahora a organizar o clasificar los datos. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice que se tienen las calificaciones de 20 estudiantes en un examen de física. ¿Cuáles serían nuestros datos? Los que tenemos a continuación. Observamos que hay que tener un tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se representa con la letra N y es el total de datos que tenemos. En este caso, tenemos 20. Luego vayamos a nuestro alcance, representado con la letra A mayúscula. ¿Quién es el alcance? Pues es el intervalo que va desde el dato más pequeño al dato mayor. En este caso, tenemos un intervalo de 44 hasta 98. Luego hay que observar el rango representado con la letra R mayúscula y este se obtiene de restar el dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo es 98 y el mínimo es 44. Si aplicamos la resta correspondiente, obtenemos un rango de 54. Ahora con los mismos datos vamos a obtener el número de intervalos. El número de intervalos representado con la letra K. Y aquí vamos a utilizar la regla de Sturges, la cual nos dice que K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Y n quién es? N es el número de datos que tenemos. Entonces, si sustituimos, vamos a utilizar la formulita, la regla de Sturges, y tenemos que K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 20. Si aplicamos esto en la calculadora, nos queda un total de 5.29,
que vamos a redondear a 5. Si tuviéramos 5.63, por ejemplo, pues lo redondeamos a 6. Bien, ahora vamos a conocer nuestro intervalo de clase. El intervalo de clase es obtenido de dividir el alcance para formar grupos de menor tamaño. Ahorita vamos a ver cómo serían nuestros intervalos de clase. Y luego viene nuestra amplitud de la clase representada con la letra C. Y C es igual a R sobre K. ¿Y quién es R? Recordar, R es nuestro valor máximo menos el valor mínimo, es decir, 54. Y K, pues es nuestro número de intervalos 5. Si dividimos 54 entre 5, nos queda un total de 10.8, pero no podemos tener 10.8 clases, ¿verdad? Entonces, lo redondeamos a 11 y tendríamos como nuestra amplitud de clase 11. Bien, ahora vamos a encontrar cuáles serían nuestros intervalos de clase, considerando que K, es decir, nuestro número de intervalos serían 5 y nuestra amplitud de clase sería 11. Entonces, tenemos aquí nuestros dos datos fundamentales. Vamos a encontrar nuestro intervalo de clase o nuestros intervalos de clase y su frecuencia absoluta. Vayamos al primer intervalo de clase. Si tenemos nuestro primer intervalo de clase, recordar, es nuestro dato más pequeño, esto ya está ordenado, de menor a mayor es 44 y a 44 le voy a sumar 11, que es la amplitud de la clase, y 44 más 11 me da un total de 55. Entonces, nuestro primer intervalo de clase va de 44 a 55. Nuestro siguiente intervalo sería este dato de 55 y le sumo 11. 55 más 11 nos dan 66. Entonces, nuestro nuevo intervalo sería de 55 a 66. Aplicamos lo mismo para nuestro siguiente intervalo de clase, sería de 66 a 77. Y luego de 77 a 88, por último de 88 a 99. Ahora, vamos a ver cuántos datos de los que tenemos de este lado entran en cada uno de estos intervalos de clase. Vayamos al primero. Tenemos que nuestro primer intervalo va de 44 a 55. Entonces, los elementos que estén del 44 al 55 entran de este lado. Pero, ojo, aquí hay 55 y acá hay 55. Tenemos diferente signo de agrupación. Observamos que aquí hay un paréntesis y acá hay un corchete. Cuando tengamos un paréntesis indica que es un intervalo abierto. En este caso, todo este intervalo de clase es semiabierto por la derecha. Observamos que por la derecha tenemos el paréntesis. Entonces, cuando tengamos un paréntesis, significa que ese número, o sea, en este caso el 55, no lo voy a considerar. De este lado, el 55 sí lo considero porque es un intervalo cerrado, un corchete, y de este lado el 66 no lo considero. Entonces, del 44 al 55 observamos que tenemos dos elementos. Dos elementos serían nuestra frecuencia absoluta. Luego vayamos al intervalo de 55 a 66, observamos que tenemos cuatro elementos. Y luego de 66 a 77 tenemos uno, nada más. De 77 a 88 tenemos 1, 2, 3, 8 datos. 8 datos en el intervalo de 77 a 88. Y por último, de 88 a 99 observamos que tenemos 5 datos. Bien, ahí tendríamos nuestros dos datos, los cuales serían dos columnas. En la primera tenemos nuestros intervalos de clase y en la siguiente columna tendríamos nuestra frecuencia absoluta. Ahora vayamos a la presentación. Para poder presentarlo, recordad, necesitamos una marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Pues es el valor medio del intervalo de la clase. Es decir, si tengo un intervalo de clase, tengo un límite inferior y un límite superior. Estos dos los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Entonces la marca de la clase representada con la letra XY es igual al límite inferior más el límite superior de cada intervalo de clase y lo dividimos entre 2. Entonces vamos ahora a nuestra frecuencia absoluta.
La frecuencia absoluta es cada elemento que pertenece a mi intervalo de clase o la cantidad de datos que pertenecen a dicho intervalo de clase. La frecuencia absoluta acumulada es pues ir sumando las frecuencias absolutas de los respectivos intervalos de clase. La frecuencia relativa o porcentual consiste en dividir la frecuencia absoluta entre n número de datos. Y la frecuencia relativa acumulada la podemos obtener sumando la frecuencia relativa más la frecuencia relativa siguiente, o bien la frecuencia relativa acumulada la obtenemos con nuestra frecuencia absoluta acumulada entre n. Entonces vayamos a llenar nuestra tablita. Observamos que XY representa nuestra marca de clase. Recordar, la marca de clase es límite inferior más límite superior dividido entre 2. Nos da como resultado 49.5. Nuestra siguiente marca de clase sería 55 más 66. Entre 2 nos da un total de 60.5. Observamos que entre estos dos datos tenemos una diferencia de 11. Y 11 hay que recordar que sería nuestra amplitud de clase. Entonces, para realizarlo de forma más rápida, a estos datos les voy a sumar 11. 60.5 más 12, 71.5. Y esa sería la marca de clase de nuestro siguiente intervalo de clase. 71.5 más 11 nos da como resultado 82.5 y 82.5 más 11, 93.5. Ahí tenemos ya nuestras marcas de clase. Ahora observamos que nuestra frecuencia absoluta ya la tenemos también colocada. Ahora vayamos a nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es esta frecuencia acumulada? Pues ir sumando las frecuencias que tengamos hasta que nos dé un total de 20, que es nuestro número de datos. Entonces vayamos con el primer dato. Si tengo aquí una frecuencia absoluta de 2, entonces al ser mi primer dato sería mi primera frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo voy llenando los demás datos con tal de que aquí me dé mi n? N es igual a 20. Pues vamos a realizar lo siguiente. Tenemos que sumar 2 y 4 para que nos dé nuestra siguiente frecuencia absoluta acumulada. Sería 6. Hacemos lo mismo. 6 más 1 nos da como resultado 7. Luego 7 más 8 nos da como resultado 15. Y 15 más 5, 20. Y ahí tenemos nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Ahora vayamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recordar, es la frecuencia absoluta dividida entre n. Entonces nuestra primera frecuencia relativa sería dividir 2 entre 20. Y 2 entre 20 nos da un total de 0.1. La siguiente frecuencia relativa es dividir 4 entre 20 y nos da un total de 0.2. La siguiente sería dividir 1 entre 20, la cual nos da un total de 0.05. Y así hacemos cada una de las frecuencias relativas. 8 entre 20, 0.4. Y 5 entre 20, 0.25. Para nuestra frecuencia relativa acumulada hay que ir sumando la frecuencia relativa más la siguiente. Y así sucesivamente. O bien tenemos la fórmula, la cual nos dice que hay que dividir la frecuencia absoluta acumulada entre 20. Entonces, si lo hacemos de esta forma, sería dividir la frecuencia absoluta acumulada, que es 2, entre 20 y nos da un total de 0.1. O bien, realizarlo como nuestra frecuencia absoluta acumulada, es decir, tener 0.1 más 0.2 nos da como resultado 0.3. Luego, 0.3 más 0.05 nos da como resultado 0.35. 0.35 más 0.4 nos da un total de 0.75. Y luego 0.75 más 0.25 nos da un total de 1. Y ahí tendríamos la presentación de nuestros datos. Sería la tabla de distribución de las frecuencias. ¿Qué sigue ahora? Pues hay que representar en nuestra gráfica de datos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué gráficas tenemos? Hay que recordar que tenemos histogramas, polígono de frecuencias, ojivas y gráfica circular o de pastel.
¿Y cómo vamos a llenar estas gráficas? Pues hay que ir a nuestra hoja de cálculo. Necesitamos un programa de hoja de cálculo. Muy bien, una vez que ya entremos a nuestro programa de hoja de cálculo, vamos a realizar principalmente nuestro histograma. Para ello vamos a elegir los ejes rectangulares de forma que los datos, es decir, la variable, se ubiquen en el eje horizontal y la frecuencia en el vertical. Entonces vamos a seleccionar, en este caso, por aquí tenemos nuestros intervalos de clase. Le vamos a dar en control y vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. Luego nos vamos a ir a insertar y por aquí aparecen diferentes gráficos. Nos vamos a ir a la columna agrupada. Le damos clic y listo. Aquí tendríamos nuestra frecuencia absoluta. Bien, observamos que hay espacios entre ellos, pero observamos que en la parte horizontal tenemos a nuestros intervalos de clase y de forma vertical tenemos las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Pues ahora vamos a seleccionar, en este caso los datos que tenemos aquí, vamos a dar clic sobre nuestras barras, algunas de nuestras barras, y le vamos a dar formato de serie de datos. Se va a desplegar una pantalla y aquí en el ancho del rango le vamos a dar un 0%. ¿Para qué? Pues para quitar el espacio que hay entre cada barra. Entonces le vamos a dar 0%. Y luego nos vamos a la parte de relleno y línea. ¿Para qué? Pues vamos a cambiar el color que hay entre cada barra. Y aquí le damos clic en variar colores entre puntos. Si nosotros queremos dar formato, pues nos vamos al diseño de gráfico y observamos que aquí nos está cambiando nuestra gráfica. Hacemos algo como esto y listo. Entonces aquí tendríamos nuestra frecuencia absoluta. Entonces aquí podemos cambiar nombre, seleccionamos y le ponemos frecuencia o bien histograma de frecuencia absoluta. Listo. Bien, observamos que tenemos el espacio entre ellos, entonces vamos a formato de serie de datos, ancho del rango y le ponemos 0%. Listo. Ahí tendríamos nuestro histograma. Ahora vayamos a nuestro polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias lo vamos a realizar de la siguiente manera. Recuerden que para elaborar un polígono de frecuencias se toma como base la tabla de frecuencias, algo como lo que tenemos de este lado. Y se incluye una columna para las marcas de clase. Y aquí tenemos nuestra columna de las marcas de clase respectivas. Bien, ¿cómo vamos a trazar un polígono de frecuencias? Pues igual vamos a elegir los ejes como lo hicimos en el histograma. Hay que escogerlos de forma que los datos, la variable, se ubiquen en el eje horizontal y la frecuencia de este lado en forma vertical. Se grafican los puntos formados por la clase y la frecuencia de clase, es decir, marca de clase y la frecuencia de la clase. Entonces vamos a seleccionar la marca de la clase, le damos control, seleccionamos la frecuencia, le damos en insertar, nos vamos ahora a estos gráficos que están por aquí, insertar gráfica, nos vamos a insertar gráfica de dispersión, listo. Y ahí tenemos nuestro polígono de frecuencias. Observamos que aquí agregué, aquí en esta parte, agregamos clases con frecuencia 0 en ambos extremos de la distribución a fin de unir la gráfica a la escala horizontal. Entonces agregamos estas clases con frecuencia de 0. Y es más sencillo graficar un polígono de frecuencias que un histograma, ya que solo se ubican puntos en el sistema de coordenadas, como lo podemos ver en esta gráfica. Por ejemplo, 38.5, 0, 49.5, 2, 60.5, 4. Por eso es más sencillo graficar el polígono de frecuencias. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a seleccionar nuestros datos. Vamos a seleccionar, le vamos a dar en formato de serie de datos.
Una vez que entremos en formato de serie de datos, nos vamos a ir a la parte que dice relleno. Y luego le vamos a dar clic en línea sólida. Y observamos que ahora sí tenemos unidos los puntos. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias. Ahora, si queremos hacerlo de otra manera, vamos a elegir la marca de clase y la frecuencia relativa. Es decir, la marca de clase, control y la frecuencia relativa. Bien, igual aplicamos lo mismo, le damos en insertar, nos vamos a nuestra dispersión. Vamos a ajustar un poquito. Y listo. Vamos a seleccionar cualquier punto, botón derecho y le damos formato de serie de datos. Nos vamos a la parte que dice relleno y damos línea sólida. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Pues nuestro polígono, el primero, está representado con las marcas de clase y la frecuencia absoluta. Con eso obtuvimos nuestro polígono de frecuencias 1. Pero el otro lo consideramos con la marca de clase y la frecuencia relativa. Observamos que en la parte vertical tenemos la frecuencia relativa y en la parte horizontal tenemos nuestras marcas de clase. Y aquí tendríamos nuestro polígono de frecuencias. Ahora vayámonos con la ojiva. La ojiva es una gráfica de una distribución de frecuencias acumuladas o de frecuencias relativas acumuladas. Para graficarlas vamos a realizar lo siguiente. Se eligen los ejes de forma similar a los histogramas, es decir, el intervalo de clase, que es este de aquí. Lo seleccionamos, le damos control y ahora vamos a seleccionar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Le damos en insertar. ¿Y ahora qué hacemos? Igual, nos vamos a ir a dispersión. Vamos a ajustar. Y listo, tenemos nuestra ojiva. Ahora vamos a seleccionar, vamos a darle formato a esta parte. Formato de serie de datos. Igual nos vamos a relleno. Le damos en línea sólida. Y listo. Si vamos aquí a la parte de la combinación o le damos una transferencia diferente, pues podemos hacer un cambio. ¿Sí? Bien. Le damos aquí en línea sólida, línea degradada. Línea sólida está bien. Listo. Ya tenemos nuestra ojiva. Vamos a darle ahora nada más en línea suavizada, en la parte de marcadores. Y listo, ahí tenemos suavizada nuestra línea. Observamos que en la parte vertical tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada y en la parte horizontal tenemos nuestras marcas de clase. Entonces aquí estaría nuestra ojiva de frecuencia absoluta acumulada. Y por último, nos vamos a nuestra gráfica circular. La gráfica circular es la representación visual de los datos por medio de un círculo dividido en sectores, cuyos ángulos son directamente proporcionales a las frecuencias relativas. Entonces, para realizar nuestra gráfica de pastel, se calculan las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas ya las tenemos aquí. Entonces, vayamos a representar nuestras frecuencias en una gráfica circular. Seleccionamos nuestras marcas de clase, le damos control y seleccionamos la frecuencia relativa. Nos vamos a insertar, nos vamos a la parte de circular en gráficos y vamos a seleccionar en 2D o en 3D. En este caso yo voy a seleccionar un gráfico circular en 3D. Bien, ya tengo aquí mi gráfica de pastel o mi gráfica circular. Ahora, fíjense bien lo que vamos a realizar. Vamos a seleccionar con el botón derecho encima de mi gráfica circular y le vamos a dar en agregar etiquetas de datos. Observamos que aquí tenemos cada valor de mi sector. Luego
voy a seleccionar cualquiera de estos datos que tengo aquí. Voy a seleccionar este con el botón derecho. Y luego le vamos a dar en la parte que dice formato de etiquetas de datos. Se va a desplegar una pantalla, una barra, y listo. Le voy a dar clic en porcentaje y voy a quitar el valor. Voy a colocar nuestros porcentajes o las etiquetas en el extremo externo. Y listo. Observamos que de 44 a 55 tenemos un 10%, es decir, un 0.1. De este lado, en nuestra marca de clase de 55 a 66 tenemos un 20%, es decir, un 0.2. Entonces, esta gráfica circular representaría a nuestra frecuencia relativa de cada marca. Si no tenemos un programa de hoja de cálculo, ¿qué debemos hacer? Pues debemos calcular el ángulo de los sectores. ¿Cómo? Recordar que un círculo tiene 360 grados, entonces vamos a multiplicar nuestra frecuencia relativa por 360 grados. Aquí nuestra primera frecuencia relativa nos dice que es de 0.1 y corresponde a 36 grados. La siguiente es igual, 0.2 por 360 y nos da un total de 72 grados. Hacemos lo mismo con la demás o, pues en este caso tenemos Excel, vamos a arrastrar los valores y listo. Ahí tendría los ángulos correspondientes a cada frecuencia relativa. Entonces ahora vamos a seleccionar marca de clase, damos control, seleccionamos la columna de los ángulos, nos vamos a insertar. Insertar, gráfico circular 3D y listo. Tendría mi gráfico. ¿Qué hago ahora? Voy a seleccionar, botón derecho sobre mi gráfico y le voy a dar clic en agregar etiqueta de datos. Observo que aquí están mis datos. Voy a dar clic sobre ellos, botón derecho y nos vamos a formato de etiquetas de datos. Le voy a dar clic en porcentaje, voy a seleccionar y voy a quitar la parte del valor. Los voy a colocar en un extremo externo. Y listo. Si ustedes quieren dar formato, pues seleccionan, o bien diseño gráfico, seleccionan el que más convenga. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo, cambiamos, damos diseño gráfico y listo. O bien utilizamos uno diferente, tal como lo tenemos aquí. Igual, recordar si queremos cambiar formato de etiqueta de datos, quedamos en extremo externo y listo. Ahí tendríamos nuestro gráfico. Una vez que ya obtuvimos nuestras gráficas en nuestro programa de cálculo, vamos al procesamiento de datos mediante medidas numéricas. Recordar que las distribuciones de frecuencias y las gráficas permiten entender el comportamiento y la tendencia de los datos recopilados. Sin embargo, esto es insuficiente ya que impide establecer proposiciones cuantitativas. Para ello hay que observar que las distribuciones tienen dos características: la acumulación de los datos alrededor de un valor central, la dispersión de los datos alrededor de ese valor central. Las medidas numéricas asociadas a estas características son las denominadas medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Vayamos a conocerlas. Medidas de tendencia central. ¿Cuáles son nuestras medidas de tendencia central? Ya las conocemos, ¿verdad? Tenemos la media, la mediana y la moda. Bien, la media, como lo sabemos, y la mediana y la moda podemos trabajar con datos agrupados y con datos no agrupados. La media sería nuestro promedio aritmético. La mediana sería el valor central de mi número de datos y la moda es el número que más veces se repite. Entonces vayamos a trabajar con datos agrupados y con datos no agrupados. Datos no agrupados. Tenemos los siguientes datos: 3,3, 4, 5, 5, 5, 7 y 8. Bien, la media, como ya lo dijimos, es nuestro promedio aritmético. ¿En qué consiste el promedio aritmético? En sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, sumamos 3 más 4 más 5 más 5 más 5 más 7 más 8. Y lo dividimos entre 8. ¿Por qué 8? Porque son 8 los datos que tenemos. Si hacemos la suma correspondiente, nos da un total de
40 sobre 8. Y 40 sobre 8 es igual a 5. Esta sería nuestra media. La mediana, pues primero hay que acomodar nuestros elementos, nuestros datos de menor a mayor y observar que la mediana es el valor central. Observo que aquí tengo dos datos. ¿Por qué? Porque es mi mediana. Si tengo dos datos, entonces voy a sumar los dos datos y lo voy a dividir entre 2. Y así me da un total de 5. 5 más 5, 10. Entre 2 es igual a 5. Y ahí tendríamos nuestra mediana. Bien, recordar, si el número de datos es un número impar, la mediana es el dato que está en la posición central. Y si el número de datos es un número par, se tienen dos datos centrales y la mediana es la media de los dos valores centrales, tal como en este caso. Observamos que nos dio como resultado un número par, por eso tuvimos que hacer la suma correspondiente y dividirlo entre los dos datos que tenemos. Ahora vayamos con la moda. Tenemos aquí los mismos datos y observamos que el número que más se repite es el 5. Entonces la moda sería el número 5. Muy bien. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Rapid Food es un programa que lleva comida caliente a enfermos, los cuales están confinados en casa, y se desea evaluar sus servicios. El número de comidas diarias que suministra aparece en la siguiente distribución de frecuencias. Tenemos la siguiente tablita. Vamos a obtener primero la media de comidas, la mediana de comidas y el número modal de comidas. Entonces vayamos a encontrar la media de comidas. Observamos que estamos trabajando con datos agrupados y recordamos que la media de una distribución de frecuencia de datos agrupados se da con la siguiente formulita. Media es igual a la sumatoria de FI XI sobre N. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues XI es la marca de la clase, FI es la frecuencia de la clase y N es el número total de datos. Entonces vamos a resolver nuestra formulita. Primero tenemos que encontrar quién es nuestra marca de clase y después realizar FI por XI. Bien, nuestra marca de clase ya la sabemos. ¿Cuánto sería? 3. ¿Por qué? Recuerden, de 0 a 6 sumamos 0 más 6 y lo dividimos entre 2. Nos da un resultado de 3. Nuestra siguiente marca de clase sería 7 más 13. Nos da un total de 20. Dividido entre 2, 10. Siguiente dato, 14 más 20 nos dan 34. Dividido entre 2, 17. Luego 21 más 27 nos dan como resultado 48. Dividido entre 2, 24. Y el último dato, 28 más 34, nos da como resultado 62. Y 62 entre 2, 31. Ahora solo hay que multiplicar FI por XI. 4 por 3, 12. Luego, 6 por 10 nos da como resultado 60. 10 por 17 nos dan como resultado 170. 8 por 24, 192. Y 2 por 31, 62. Ahora lo que nosotros estamos buscando en nuestra fórmula es la sumatoria de FI y XI. Entonces tenemos que sumar todos estos datos. Observamos que nuestra frecuencia nos dice que tenemos un total de datos de 30 y nuestra sumatoria de FI y XI es de 496. Entonces vamos ahora a sustituir en nuestra fórmula. La fórmula nos dice media es igual a sumatoria de FI y XI entre N. ¿Quién es sumatoria de FI y XI? 496 divididos entre N y N es 30. Entonces 496 sobre 30 nos da un total de 16.55. Entonces nuestra media de nuestros datos agrupados sería 16.55 comidas. Bien, ahora vayamos a la mediana de una distribución de frecuencias de datos agrupados. Para esto tenemos la siguiente formulita. ME es igual a L subíndice ME más C subíndice ME que multiplica a N sobre 2 menos FA sobre F subíndice ME. ¿Qué es cada uno de ellos? Bien, pues ME sería la mediana. L subíndice ME sería
el límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana. N sería el número total de datos. FA es la suma de las frecuencias anteriores a la clase donde se localiza la mediana. F subíndice ME es igual a la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Y C subíndice ME sería la amplitud de la clase donde está la mediana. Entonces vayamos a trabajar con nuestros datos. Tenemos ahí la tablita con nuestros intervalos de clase y la frecuencia. Ahora tenemos que sacar la frecuencia, en este caso la suma de las frecuencias anteriores a la clase donde se localiza la mediana. Vamos a sacar las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, ya sabemos, nuestro primer dato sería 4. Luego vamos a sumar 4 más 6, nos da un total de 10. Luego 10 más 10 nos da un total de 20. Y 20 más 8, 28. Por último, 28 más 2 nos da 30. Y ahí tenemos nuestras frecuencias acumuladas. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a sustituir, pero vamos a identificar cada elemento. Entonces primero, recordamos n es igual a 30. Entonces, si estamos trabajando con nuestra mediana, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a ver qué dato estamos buscando. Como n es igual a 30, entonces se busca el dato número 15. ¿Por qué 15? Porque recordamos que n entre 2 nos da 30 sobre 2 igual a 15. Entonces buscamos el número 15. Entonces observamos que el 15 cae dentro del intervalo 14-20. Bien, luego observamos que nuestro límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana es igual a 14. Este sería nuestro límite inferior. Luego observamos que tenemos este 10 que representa FA. FA es la suma de las frecuencias anteriores a la clase donde se localiza la mediana. Luego vamos a observar en la frecuencia que tenemos el dato 10 y este 10 representa F subíndice ME, que sería la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Y por último, C subíndice ME, que sería la amplitud de nuestra clase. 14 hasta 20 tenemos una amplitud de 7. Entonces vayamos a sustituir. Tenemos 14 más 7 que multiplica a la razón que hay entre 30 sobre 2 menos 10 entre 10. Entonces primero debemos de realizar 30 entre 2, que nos da un total de 15. 15 menos 10 nos da 5. Y 5 entre 10, pues vayamos a ver qué nos da. Aquí tenemos una multiplicación. Recuerden que por jerarquía primero se realizan las multiplicaciones y luego las sumas. Entonces en este caso vamos a multiplicar 7 por 5, nos da un total de 35. 35 décimos más 14. Y esto nos da un resultado de 17.5. Esta sería nuestra mediana de comidas. Entonces la mediana es igual a 17.5 comidas. Bien, por último, vamos a ver la moda de una distribución de frecuencias de datos agrupados. Tenemos la siguiente formulita. ¿Y qué representa cada dato? Pues nuestra MO sería la moda. L subíndice MO sería el límite inferior de la clase modal. Delta 1 es igual a la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que le antecede. Delta 2 es igual a la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que le sigue. C sería el ancho de la clase modal. Bien, vayamos a identificar nuestros datos. Tenemos ahí nuestra tablita con el intervalo de clase y la frecuencia. Entonces vamos a observar que tenemos en nuestro intervalo de clase 14 a 20 el número 10 en la frecuencia. ¿Qué significa? Pues aquí tenemos la moda. Vamos a identificar los elementos. Entonces la clase modal es de 14 a 20. Entonces ahora, ¿quién es C? ¿Quién es delta 1? ¿Quién es L subíndice MO? ¿Quién es delta 2? Pues L subíndice MO sería 14. ¿Por qué? Recuerden que es el límite inferior de la clase modal. Sería 14.
Luego, delta 1. ¿Cómo sacamos delta 1? Pues es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que le antecede. ¿Quién sería? Pues 10 y 6. Entonces tendríamos 10 menos 6 igual a 4. Delta 2, recordar que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, es decir 10, menos la frecuencia de la clase que le sigue, es decir 8. Entonces 10 menos 8 nos da un total de 2 y este sería nuestro delta 2. Luego observamos que C es el ancho de la clase modal. Entonces de 14 a 20 tenemos un ancho de la clase de 7. Entonces vayamos a sustituirlo. MO es igual a 14 más 7 que multiplica a 4 sobre 4 más 2. Entonces vayamos a realizar esta operación. 4 más 2 nos da un total de 6. Y luego, primero recuerden, por jerarquía de operaciones, primero se realizan las multiplicaciones. 7 por 4, 28 sextos. Y luego 28 sextos le vamos a sumar 14. Y 14 más 28 sextos nos da un total de 18.66. Entonces la moda sería 18.66 comidas. Ahora hablaremos de las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Las medidas de dispersión miden cuánto se separan los datos alrededor de la tendencia central. Entonces vayamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el rango. El rango es la diferencia que hay entre el dato de mayor valor y el de menor valor. Esta medida de dispersión es la más simple y fácil de calcular. Sin embargo, presenta la desventaja de que solo considera dos datos. El resto son obviados. Para ello vayamos a realizar el siguiente ejercicio. Los datos siguientes muestran el tiempo en segundos que tomó a 10 vehículos acelerar desde el reposo hasta alcanzar una velocidad de 100 km por hora. La pregunta es, ¿cuál es el rango? Muy bien, tenemos los siguientes datos de los 10 vehículos. Vamos a observar el dato mayor, en este caso sería el número 22. Este sería nuestro dato mayor. ¿Cuál sería nuestro dato menor? Pues observamos que el dato menor es 13. Entonces el rango, recordamos, es el dato mayor menos el dato menor. Y aquí lo tenemos, 22 segundos menos 13 segundos. Entonces nuestro rango es igual a 9 segundos. Bien, ahí tendríamos nuestro rango. Ahora hablaremos de la desviación media, representada con dm. Observamos que la desviación media representada, como ya dije anteriormente, dm de un conjunto de números x1, x2, x3, x, subíndice n se define como desviación media es igual a la sumatoria que tenemos de todas las desviaciones absolutas entre el número total de datos. Entonces, sabemos que aquí tenemos la sumatoria, suma de todas las desviaciones absolutas. Entonces, vayamos al siguiente ejercicio. Encuentra la desviación media del siguiente conjunto de datos. 1, 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces, paso número 1, encuentra la media de los datos. Paso número 2, determina la desviación absoluta. Paso número 3, halla la suma de todas las desviaciones absolutas. Y paso número 4, encuentra la desviación media. Entonces vayamos al paso número 1. Encuentra la media de los datos. Para ello recordamos que la media es igual a sumar todos nuestros datos y dividirlo sobre n. Entonces tenemos 1 más 2 más 4 más 6 más 8 más 9 y lo dividimos entre 6. Para ello encontramos que nuestra media sería igual a 30 sobre 6 y 30 sobre 6 es igual a 5. Entonces esa sería nuestra media de los datos. Paso número 2 es determinar la desviación absoluta.
Para ello, recordamos, tenemos esta tablita, ¿cómo obtenemos la desviación absoluta? Tenemos xy menos la media. La media, recordamos, es 5. Entonces, xy, recordamos, aquí está nuestra columna de xy, tenemos 1 menos 5 igual a 4. ¿Por qué 4? Porque recordamos que está entre un valor absoluto y cuando tengamos valor absoluto siempre obtendremos números positivos. Luego, tenemos 2 menos 5 igual a 3. 4 menos 5 igual a 1. 6 menos 5 igual a 1. Y 8 menos 5 igual a 3. Así como 9 menos 5 igual a 4. Ahí tenemos las desviaciones absolutas. El paso siguiente es hallar la suma de todas las desviaciones absolutas. Entonces ahí tenemos la suma, sería 4 más 3 más 1 más 1 más 3 más 4. Nos da un total de 16. ¿Bien? Paso número 4 es encontrar la desviación media. Entonces tenemos nuestra formulita y ahora vamos a sustituir. Tenemos que la desviación media es igual a 16 sobre 6. Y 16 sobre 6 es igual a 2.67. Y ahí tendríamos nuestra desviación media. Ahora vayamos a encontrar la varianza. La varianza es una medida de la dispersión de los datos respecto a la media. Se simboliza con S al cuadrado. Y se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media dividida entre el número total de datos n. Tal cual como lo tenemos en nuestra formulita. Vayamos al siguiente ejercicio. Encuentra la varianza del siguiente conjunto de datos. 8, 3, 6, 3 y 5. Entonces, tenemos los siguientes pasos. Paso número 1, encuentra la media de los datos. Paso número 2, se obtiene el cuadrado de cada desviación respecto a la media. Paso número 3, se calcula la suma de las desviaciones cuadráticas obtenidas en el paso anterior. Y paso número 4, encuentra la varianza. Entonces, vámonos al paso número 1. Encontrar la media. Recordar que la media es nuestro promedio. Entonces vamos a sumar los datos y lo dividimos entre n. 8 más 3 más 6 más 3 más 5 entre 5. Entonces 8 más 3, 11 más 6, 17 más 3, 20 más 5, 25. Entre 5 nos da un total de 5. Paso número 2, se obtiene el cuadrado de cada desviación respecto a la media. Entonces aquí tenemos nuestra tablita. Recordar que aquí tenemos x, sería 8 menos la media. La media es 5. 8 menos 5 nos da un total de 3. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Luego 3 menos 5 nos da un total de menos 2. Pero menos 2 al cuadrado es igual a 4. Tenemos ahora 6 menos 5 nos da un total de 1. 1 al cuadrado es igual a 1. 3 menos 5 nos da como resultado menos 2. Pero menos 2 al cuadrado, recordar que es igual a 4. Y 5 menos 5, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Paso número 3, se calcula la suma de las desviaciones cuadráticas obtenidas en el paso anterior. Entonces vamos a sumar 9 más 4 más 1 más 4 más 0. Y esto nos da un total de 18. Entonces, por último, paso número 4, encontrar la varianza. La varianza tenemos aquí nuestra formulita. Entonces vamos a sustituir. S al cuadrado es igual a 18 entre 5. Y 18 entre 5 nos da un total de 3.6. Entonces aquí tenemos nuestra varianza. Por último, vayamos a encontrar la desviación estándar. La desviación estándar nos queda de esta formulita. Es decir, le aplicamos una raíz cuadrada a nuestra formulita anterior de la varianza. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, vayamos al ejercicio. Halla la desviación estándar del siguiente conjunto de datos. 9, 8, 6, 1, 2 y 4. Entonces, vamos a aplicar principalmente, en este caso, el paso 1, donde hay que encontrar nuestra media.
Entonces vamos a sumar nuestros datos y lo dividimos entre n. 9 más 8 más 6 más 1 más 2 más 4 dividido entre 6. Y esto nos queda 30 sobre 6. Y 30 sobre 6 es igual a 5. Luego vamos a aplicar lo que está dentro de nuestro radical, sería la sumatoria de x menos x media elevado al cuadrado. ¿Quién es x? Pues nos da 9. Y la media es 5. Entonces vamos a realizar lo siguiente. 9 menos 5 y lo elevamos al cuadrado. 8 menos 5 y lo elevamos al cuadrado. 6 menos 5 y al cuadrado. 1 menos 5 al cuadrado. 2 menos 5 al cuadrado. Y 4 menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, 9 menos 5 nos da un total de 4. Y 4 al cuadrado, 16. 8 menos 5, 3. 3 al cuadrado, 9. 6 menos 1, 1. Y 1 al cuadrado, 1. 1 menos 5, menos 4. Y menos 4 al cuadrado, 16. 2 menos 5 nos da un total de menos 3. Y menos 3 al cuadrado nos queda 9. Por último, 4 menos 5 nos da un total de menos 1. Y menos 1 al cuadrado, 1. Ahora sumamos 16 más 9 nos da 25. Más 1, 26. Recordamos acá, tenemos lo mismo, nos da un total de 26. Y 26 más 26, 52. Y 52 entre 6, realizando con nuestro radical, nos quedaría un total de 2.94. Y esta sería nuestra desviación estándar. Y aquí terminamos el curso de estadística. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.